Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos, ¿verdad?, a su clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de división polinómica que se encuentra en la sección 4.6 de su libro, en la página 203. Y nuestro objetivo principal en esta sección es, pues, repasar, voy a decir así, ¿verdad?, porque no es la primera vez que vamos a estudiar este tema en la vida. Lo hemos utilizado cuando estuvimos en la escuela, ¿verdad?, en el colegio, y simplemente nuestro objetivo aquí es repasar entonces cómo se hace los dos tipos de división que nos interesan en este momento, que se los voy a anotar. El primero de ellos es la división larga, y el segundo, la división sintética. Entonces, nosotros vamos a utilizar esas dos tipos de división para hacer la división polinómica. En el caso de la división larga, pues no hay ninguna restricción respecto a los polinomios que se pueden dividir. Usted puede dividir un polinomio de cualquier grado entre un polinomio de cualquier otro grado. Cuando digo grado me refiero al mayor exponente presente en el polinomio. No importa cuál sea el valor del mayor exponente, pero en el caso de la división sintética, lo que sí se nos exige es que el divisor entre el cual vamos a dividir sea una expresión lineal. Digamos, cuando me refiero a un divisor lineal, me refiero a que tiene que ser de forma, así como aquellos problemas de funciones lineales, que la forma general era mx más b, así también la división sintética, su divisor tiene que ser de grado 1, como lo pueden ver ustedes aquí. El exponente de la x es 1. Es decir, que si yo ya tengo entonces que realizar una división sintética en el que el polinomio divisor, no el dividendo, sino que el divisor tiene grado 2 o más, ya no lo podría resolver por división sintética, solo lo podría hacer únicamente por la división larga. Entonces, veamos algunos ejemplos. Pero antes de hacer esos ejemplos, también quiero hacerles mención, ¿verdad?, de que algunos, y eso lo puede ver usted en la página 203 de su libro, que algunos yo sé que aprendimos a dividir en esta forma, así. Entonces, acá lo que poníamos era dividendo, acá divisor, por acá nos quedaba el cociente, y luego de hacer todo el trabajo nos venía a resultar el residuo aquí. Esta es la forma en la que yo aprendí y es la forma en la que yo se lo voy a resolver a ustedes. Aunque si pudiera, por ejemplo, como les enseñan a mis hijos, y que sé que es la forma que muchos de ustedes también lo hacen, el signo de la división no va así, sino que se hace en esta forma, ¿verdad? Así lo hacen ellos. A mí, pues no me enseñaron así, ¿verdad? Pero también usted, si está acostumbrado en esa forma, así hágalos, no hay ningún problema. Acá se coloca el dividendo, acá adentro. Ahí va el dividendo, el divisor va en esta parte de acá. Por acá encima tenemos al cociente. En este caso, las operaciones se hacen aquí para abajo, y entonces en la parte de abajo va quedándonos el residuo. ¿Cuál debería de utilizar usted? La que prefiera, ¿verdad? No importa. Pues si usted ya domina esta más que esta, pues quédese con esta, o viceversa, ¿verdad? Ahí es a su gusto, ¿verdad? Pero esta es la división larga. Entonces, vamos a comenzar haciendo un ejemplo de división larga. Vamos a ver si tomamos del libro. Me voy a ir a la guía, a la parte final, ¿verdad?, de la sección, donde, por ejemplo, acá, en el problema número 2, en el ejercicio número 2, me piden que realice la división de la función f de x igual a x a la 4
más 2x a la 3 más 6 entre g de x igual a 2x menos 1. Entre 2x menos 1. Voy a tomar ese ejercicio y voy a borrar esto acá para que tengamos el espacio. Quiero hacerles notar que escogí este ejercicio número 2 de su libro porque voy a hacerlo primero por división larga y luego el mismo ejercicio lo voy a repetir por la división sintética. Por eso me aseguré de tomar una división cuyo divisor fuera una expresión lineal. Aquí pueden ver ustedes el mayor exponente presente en este divisor o en este polinomio es 1. Entonces, sí lo voy a poder hacer por la división sintética, Entonces, comencemos primero con la forma de división larga, ¿verdad? En este caso, en este caso y en el otro caso de división sintética también, se requiere que los polinomios que se van a dividir estén escritos en forma canónica. Y eso significa que los términos que están presentes deben estar ordenados con exponente de mayor a menor, de mayor exponente a menor exponente. Además, la forma canónica, además de que su exponente va en forma descendente, significa también que si algún término no está presente, yo lo debo agregar colocándole coeficiente 0. Entonces, ordenemos los polinomios para hacer la división. Entonces me quedaría x a la 4 más 2x a la 3. Mire que ahorita sigue el término cuadrático y como no está, lo agrego. 0x al cuadrado. Ahora sigue el término lineal y como tampoco está, lo agrego. Solo que teniendo el cuidado de ponerle coeficiente 0. Y después del término lineal sigue la constante, que en este caso la constante sí está aquí. Ahí dice más 6. Ahora vamos a dividir entre el polinomio divisor. El polinomio divisor en este caso ya está ordenado, ya está primero el término lineal y después la constante. Entonces simplemente lo escribo. Una vez con esta estructura así, que fue la que a mí me enseñaron en la escuela, que yo aprendí en la escuela, acá me va a resultar el cociente y por aquí me va a resultar el residuo. Entonces, este es un proceso bastante repetitivo. Lo que hacemos en una fase, digamos, lo volvemos a repetir otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿cómo empieza el problema? El problema empieza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. ¿Ve? Entonces, mire, voy a dividir x a la 4, que es el primer término del dividendo, entre 2x, que es el primer término del divisor. Primero voy a dividir los coeficientes y después las variables. Entonces, 1 entre 2, como no divide exactamente, lo voy a escribir como 1/2. X a la 4 entre x es x a la 3. Eso ya sabe usted que se obtiene por resta de exponentes o por cancelación aquí, ¿verdad? Me queda x a la 3. Entonces, el término que hemos obtenido, ese será el primer término del cociente. Y lo colocamos ahí. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor nos da el primer término del cociente. Ahora, una vez que tenemos el primer término del divisor, vamos a multiplicar esa expresión por estos dos términos y los vamos a alinear los resultados acá. Ahora, para que la división resulte correcta, el procedimiento dice que al signo que obtenemos aquí en la multiplicación, se lo cambiamos al otro lado para que hayan simplificaciones. Entonces, observe, más por más, pero acá ponemos el signo contrario, siempre el signo contrario. Más por más da más, aquí pongo menos. 1/2 por 2 es 1, entonces no lo voy a poner. X a la 3 por x, x a la 4. Miren que si yo estoy haciendo de forma correcta las multiplicaciones, los términos del mismo exponente se me van a ir alineando de tal manera que los pueda simplificar. Sigo acá. Más por menos da menos, pero acá cambio el signo al contrario. Más por menos da menos, aquí sería más. 1/2 de x a la 3 por 1, pues
es 1/2 de x a la 3. Como ya terminé de multiplicar, ahora procedemos a simplificar. Entonces, sería sumar o restar, dependiendo de los signos, los términos semejantes, ¿verdad? Es decir, de los que tienen la misma variable y el mismo exponente. X a la 4 con menos x a la 4 se cancela. Y ahora voy a sumar 2 más 1/2, esto es 5/2 x a la 3. 5/2 x a la 3. Ahora voy a bajar el siguiente término, que es el 0x al cuadrado. Y voy a comenzar nuevamente el ciclo. Ahí ya lo terminé. Al bajar el siguiente término, y usted me va a decir, pero ¿y por qué lo bajó? Bueno, lo bajé porque necesitaba tener dos términos que se dividieran entre estos dos. Por eso es que no bajo un tercero, ni mucho menos un cuarto de un solo, porque con esto me basta para dividir ahí. Entonces voy a dividir 5/2 x a la 3 entre 2x. Sería 5/2 x a la 3 entre 2x. Entonces, cuando yo tomo mi calculadora para dividir 5/2 entre 2, me va a dar 5/4. 5/2 entre 2, 5/4. Cancelamos una x acá y nos queda x al cuadrado. Entonces me quedaría 5/4 x al cuadrado. Mire cómo el exponente del cociente va descendiendo de x a la 3, x a la 2, x a la 1, a terminar en la constante. Entonces ahora multiplico. Más por más da más, aquí me quedaría menos. 5/4 por 2, 5/4 por 2 es 5/2, x a la 2 por x a la 3, más por menos da menos, aquí sería más porque no se le olvide que hay que cambiar el signo, y 5/4 x a la 2 por 1 nos vuelve a dar la misma expresión 5/4 x a la 2. Y nuevamente realizamos ahí la simplificación. En este caso, estos dos se eliminan y ahora digo 5/4 más 0 me da pues 5/4, ¿verdad? 5/4 x a la 2 me daría esto. Y bajo el siguiente término que es 0x. Nuevamente bajo para que tenga yo términos para poder dividir acá. Para poder dividir. Entonces voy a dividir 5/4 x a la 2 entre 1/2 x a la 2. Entonces diría así, 5/4 x a la 2, 5/4 x a la 2 entre 2x. 5/4 x a la 2 entre 2x. Entonces 5/4 entre 2 me da 5/8 de x, porque esta con esta se elimina. Y ese término que obtuve ahí es el que va aquí. ¿Ve? Noten cómo va decreciendo el exponente del cociente. Grado 3, grado 2, grado 1. Entonces, este debe ser multiplicado ahora por estos dos y alineados acá abajo. Lamentablemente, el espacio, pues, no me está alcanzando. Debía haber comenzado más arriba esto. Pero, bueno, si ustedes ya van copiando por ahí, voy a borrar acá y lo que voy a hacer es que voy a subir estos para acá arriba. Entonces, no sé si yo voy a borrar acá, ¿verdad? Creo que ahí tienen la copia ya ustedes. Entonces, estos van alineados aquí en los cuadráticos. Entonces, acá lo que tengo es 5/4 x al cuadrado más 0x. Ya vimos que aquí hay varias operaciones. Bueno, entonces vamos a multiplicar. Más por más da más, aquí sería menos. 5/8 por 2 son 5/4, x por x, x al cuadrado. Más por menos da menos, pero siempre tienen que acordarse de cambiar el signo. 5/8 por 1 son 5/8 de x, y entonces, al simplificar, estos términos se cancelan y nos queda 0 más 5/8, pues son 5/8 de x. Ya para ir terminando el ejercicio, bajamos el término que nos hace falta, que es el 6. Y nuevamente repetimos el ciclo ya por, creo que cuarta vez. Entonces vamos a dividir 5/8 de x entre 2x. Y eso nos va a dar 5/8 entre 2, son 5/16, porque la x se cancela con la x. Entonces acá
a este término 5/8 le vamos a sumar 5/16. Ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, el problema finaliza con la multiplicación de estos, más por más da más. Recuerde cambiarle el signo a menos. 5/16 por 2 son 5/8 x, más por menos da menos, aquí pongo más, y 5/16 por 1 son 5/16. Entonces, simplificamos, 5/8 de x se cancelan con 5/8 de x, y ahora voy a hacer la suma de 6 más 5/16. Entonces la suma de 6 más 5/16 me ha dado 101/16. 101/16 me ha resultado de sumar 6 más 5/16. Por lo tanto, como ya terminé el ejercicio, yo les pido que en la respuesta final, ustedes me den como respuesta lo que les dio de cociente y lo que les dio de residuo. Entonces, en este caso, el cociente no lo voy a poder copiar porque es muy grande, pero usted sepa que lo que tiene que hacer es que todo este polinomio que nos quedó aquí en la zona del cociente, usted me lo va a escribir aquí en la respuesta. Aquí en la respuesta me va a escribir este cociente. Ahora, de residuo nos dio 101/16, que sería el que vendría acá, ¿verdad? 101/16. Entonces, esa es la manera de realizar una división por división larga. Como puede ver, y espero que le haya quedado claro, ¿por qué se llama división larga? Porque es un largo procedimiento, ¿verdad? Ahí depende de los polinomios que le pidan a uno dividir, puede ser un poquito más corta, pero también puede ser más larga que lo que nos ha salido esta. Por eso el nombre de división larga. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta de la división larga? Y si no tienen preguntas de la división larga, entonces voy a volver a repetir este ejercicio, pero ahora por la división corta, es decir, la llamada división sintética. Entonces vamos a plantearnos la división sintética. Esta ya sería la segunda forma de realizar la división. Entonces, vamos a proceder siempre a dividir las mismas funciones del problema número 2. Esas funciones que se van a dividir, una vez más, deben estar escritas en forma canónica. Pero más que todo, en forma canónica, el dividendo, porque el divisor ya vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, voy a comenzar otra vez por escribir en forma canónica el dividendo, perdón, sería x a la 4 más 2x a la 3 más 0x a la 2 más 0x más 6. Ahí tenemos escrito en forma canónica al dividendo. Ahora, una vez que yo ya tengo así al dividendo, preparo el siguiente esquema para hacer la división sintética. Lo bonito de la división sintética es, número 1, que yo no tengo que estar preocupado por estar haciendo multiplicaciones de variables, es decir, multiplicaciones de potencias de la misma base. No tengo que estar diciendo x a la 2 por x a la 3, x a la 5, x por x, x cuadrado. No, porque en la división sintética no trabajamos con las variables, solo con los puros coeficientes de esas variables. Entonces, por eso es más simple, más corta, más sencilla. Uno, eso, ¿verdad? Y dos, que si yo digo más por menos, voy a poner el menos, no voy a cambiar el signo como si lo hago en la división larga. Entonces, veamos cómo va el procedimiento. Copiamos los coeficientes que son 1, 2, 0,
0 y 6, que son los coeficientes del dividendo, y ahora hacemos estas líneas, ¿ve? Hacemos esas líneas. Entonces, haga esas líneas, ¿verdad? Para poder hacer la división sintética. Ahora bien, en el caso del divisor acá, porque acá en estas líneas, este es el dividendo, aquí está el divisor, aquí en esta zona nos encontramos con el cociente y el residuo es el que queda dentro de esta casilla. Entonces, cuando yo voy a elegir el cociente, lo que yo voy a hacer es que voy a igualar esta expresión a 0. Y el número que me resulte después de despejar para x el divisor, ese es el número que voy a poner acá. Y ya la aplicación me está avisando que entro en los últimos 10 minutos de clase. Entonces, vamos a igualar a 0 esta expresión. Quiero manifestarle que existen dos problemas clásicos en la división sintética. El primero de ellos es en el que el coeficiente es 1, así como lo mira acá. Y otro es este que estamos haciendo, en el que el coeficiente es distinto de 1. En ambos casos se debe comenzar, después de tener esto planteado, se debe comenzar por igualar el divisor a 0. Entonces lo voy a igualar a 0. 2x menos 1 igual a 0. Y despejo para x. Entonces me queda 2x igual, me queda 2x igual a 1, x igual a 1/2. Y este valor que tengo acá, después de haber despejado para x, ese va a ser mi divisor. Entonces ahí va a ir el 1/2. Ese va a ser mi divisor. Ahora, más adelante le explico cuál es la diferencia entre que el coeficiente sea 1 y que el coeficiente sea distinto de 1. Comencemos con la división. Es bastante sencilla y bien sintética, bien sintetizada. Entonces, lo primero que hacemos es bajar el primer término del dividendo hasta la zona del cociente. Así. Simplemente lo bajamos, ¿ve? Y lo escribimos. El 1. Lo escribimos. Y ahora comienzo la multiplicación. Más por más da más. 1 por 1/2 me da 1/2. Y ahora sumo 1/2 más 2. Esto sería 5/2. 2 más 1/2 son 5/2. Más por más da más. 5/2 por 1/2, 5/4. 5/4 más 0, 5/4. Más por más da más. 5/4 por 1/2 nos da 5/8. 0 más 5/8 nos da 5/8. Más por más da más. 5/8 por 1/2 nos da 5/16. Y ahora sumamos 6 más 5/16, que ya vimos que nos daba 101/16. Entonces ya lo tengo así. Ahora, para dar la respuesta, o mejor dicho, antes de dar la respuesta final, es aquí donde está la diferencia entre que el coeficiente sea 1 o el coeficiente sea distinto de 1. Si el coeficiente es 1, estos términos que están acá en el cociente son ya la respuesta, o sea, solo están de que le ponga a cada uno de ellos, le vuelva a incorporar la variable x que le quité, solo que con una condición, de que a este le quité el x a la 4, entonces cuando se lo agrego nuevamente, se lo agrego reducido en 1 grado el exponente, o sea que se lo agrego nuevamente, pero ya no como x a la 4, sino que como x a la 3. Entonces, a este le agregaría x a la 3, a este x a la 2, a este x a la 1, y a este lo dejaría como constante. Siempre se hace así. Y estaría directo ya para que dijera, si el coeficiente fuera 1, entonces mi respuesta sería que el cociente es x a la 3, más 5/2 x a la 2, más 5/4 x, más 5/8. Y el residuo 101/16. Pero como el cociente
como el divisor, perdón, no es de coeficiente 1, sino que de coeficiente 2, cuando el coeficiente es distinto de 1, siempre se debe dividir cada uno de estos términos entre el coeficiente que trae el divisor. Eso significa que antes de dar la respuesta, yo tengo que dividir el 1, el 5 medios, el 5 cuartos y el 5 octavos. Ojo, no el residuo no se toca. Esto que estoy explicando es para el cociente. Entonces, como acá hay unos dos... ¿Hola? Para sacar el residuo, primero multiplicó el 5 octavos por 1/2, ¿verdad? Le dio 5/16. Le dio 5 y luego octavos. sí. Y luego sumé 6 más 5/16 y la suma de 6 más 5/16 me dio 101/16. Ok. Entonces, Gracias. pero sí me interesa que pongan atención en esto. Si el coeficiente fuera 1, estas ya son las respuestas. Solo tendría que agregarle la x respectiva a cada uno, reduciéndole 1 al exponente. X a la 3, X a la 2, X a la 1 y dejar la constante sola. Pero no hago eso ahorita porque al ser el coeficiente 2, yo tengo que dividir los términos que me resultaron del cociente entre ese número. Todos deben ser divididos entre 2. Ahora sí, una vez que ya lo divida entre 2, ya puedo poner la respuesta. Entonces me queda en este caso 1/2. A ver, perdón. Voy a poner la palabra cociente. Me queda que el cociente es 1/2. ¿De qué? X a la 3. A 3, correcto, porque se le reduce 1. Y de acá, como ya tengo x a la 3, a los demás simplemente les voy reduciendo el exponente. Entonces, 1/2 x a la 3 más 5 medios entre 2, 5 cuartos x a la 2. 5 cuartos entre 2, 5 octavos de x. Y 5 octavos entre 2 son 5/16. Y ese sería el cociente. Y finalizo con el residuo. El residuo a ese no le hago nada. Simplemente lo voy a copiar de la casilla en la que me quedó. 101/16. Ahora, si ustedes tomaron apuntes, me gustaría que compararan la respuesta de la división larga con la respuesta de la división sintética y que puedan observar que aunque el procedimiento es muy distinto entre la división larga y la división sintética, les aseguro que la respuesta nos dio igual. ¿Alguien que me verifique eso de los que tomó apunte? Sí, dio la misma, ingeniero. ¿Verdad que sí? Dio la misma respuesta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque hasta aquí llegamos el día de hoy. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo. Ingeniero, las dos se pueden utilizar, eso queda a criterio de uno. Bueno, nuevamente hay que aprender a usar las dos, porque puede ser que en un examen, en el ejercicio 3 diga resuelva por división larga y el otro diga resuelva por división sintética. Pero en ahora de hacerlo, ¿Cómo? pero ahora de hacerlo del ejercicio se pueden hacer de las dos formas, papá. Solamente si usted lo pide. Solamente si yo lo pido, ustedes lo hacen de las dos formas, pero de lo contrario, ustedes escogen la forma. Ahora, Bueno. Ahora, insisto con esto, este ejercicio específicamente se puede hacer de las dos formas, dado que el divisor es de grado 1, pero si yo vengo y le cambio aquí a grado 2, ya imposible hacerlo por división sintética, habría que hacerlo obligatoriamente por la división larga, y es más, si yo lo fuera a hacer por división larga, lo tendría que poner en forma canónica como 2x al cuadrado más 0x menos 1, porque vean que le hace falta el término. Entonces, no olvidemos eso. Para que la división sintética sea posible, el divisor debe ser una expresión lineal. Eso no hay que olvidar. ¿Verdad? Bueno, entonces les voy a asignar unos cuantos ejercicios, ¿verdad? De tarea
Algunos ahí dependiendo, ¿verdad? Lo que diga la instrucción de su libro, algunos van a hacer por división larga, otros por división sintética o por ambos métodos, si así lo pide, ¿verdad? Entonces, se las asigno de hoy para el día miércoles, porque mañana pues vamos a tener la pruebita y no quiero yo que estén así tan estresados de tanto trabajo, ¿verdad? Entonces la dejamos para el día miércoles y mañana pues listo para la pruebita, hacerle 10 de 10, ¿verdad? 10. Ok, bueno, muchas gracias. Ingeniero, Dígame. ¿qué temas vienen? Que entré tarde, disculpe. Sistemas de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí? Bueno, Ok. que tengan feliz tarde, jóvenes. Vamos, ingeniero. Un gusto.